Investigación de mercado, unidad didáctica 3, diseño de la muestra. Existen tres tipos básicos de investigación de mercado, teniendo en cuenta los objetivos que persiguen las investigaciones. Los tipos son investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación causal. La investigación exploratoria es la búsqueda de objetivos, objetos o datos que se suponen relacionados a algún hecho. Explorar es registrar, averiguar con diligencia acerca de una cosa. La exploración posee siempre aspectos que orientan esa actividad. La astronomía, paleontología, arqueología son algunas de las ciencias que más realizan este tipo de investigación. Las exploraciones poseen la característica de poseer datos a los que hay que clasificarlos, ordenarlos, analizarlos e interpretarlos. Podemos tomar como ejemplo el caso de las exploraciones en el campo de la medicina. Las mismas producen diagnósticos que son una síntesis del estado de uno. La investigación descriptiva es aquella que busca definir un objeto claramente, el cual puede ser un mercado, una industria o servicio, la competencia, algún tipo de medio de publicidad o un problema común de mercado, puntos fuertes o débiles de empresas. En una investigación descriptiva, el investigador busca establecer el qué y el dónde. Este tipo de investigación genera datos de primera mano para realizar después un análisis general y presentar una visión del problema. Y la investigación causal es aquella investigación que busca explicar las relaciones entre las diferentes variables de un problema de mercado. Es el tipo de investigación que busca llegar a los puntos críticos y buscará identificar claramente fortalezas y debilidades, dando explicación del por qué y el cómo suceden las cosas. Las investigaciones de causa generalmente se aplican para identificar fallas en algún elemento de mercadeo, como el diseño de packaging, algún elemento en las preferencias de los consumidores que sea determinante de alguna ventaja competitiva, algunas características de los productos que no satisfagan a los consumidores, etc. Para poder lograr su cometido, la investigación de mercados debe obtener información y esto se logra aplicando un conjunto de métodos entre los cuales podemos citar a la encuesta, que claro está, no es el único camino a seguir, sino uno de los que más tenemos a disposición. La labor previa a una investigación debe ser siempre el análisis y recopilación de toda la información que se pueda obtener en relación con los problemas que se pretenden investigar. Aunque en el mercado existen una serie de informes sectoriales, datos estadísticos, estudios de organismos públicos y cámaras empresarias y gremiales, etcétera, que están a disposición del analista, constituyendo una fuente valiosa e importante, estas generalmente utilizan escasamente, a pesar de la facilidad con que se consiguen, a lo que agregamos la información que puede obtenerse en Internet, que día a día aumenta considerablemente. Una vez seleccionados las posibles fuentes de datos, se las debe valorar, siguiendo los siguientes criterios. El origen de la fuente, teniendo en cuenta el grado de fiabilidad y la validez contrastada. A las fuentes de obtención de datos la podemos dividir en dos grandes grupos, que es fuentes primarias y fuentes secundarias. La fuente secundaria, como lo dice su nombre, es la información que ha sido obtenida con algún otro propósito no relacionado con la investigación. Esto es que se utiliza con un propósito que es secundario con respecto a su función original. Los tipos de datos de las fuentes secundarias son los datos internos y los externos. Estas fuentes de datos secundarios se pueden dividir en externas, como los datos censales, una revista especializada y otras publicaciones, o internas, son provenientes de fuentes
de la propia empresa, como el uso de las direcciones de los clientes de la gerencia respectiva y que se utiliza para campañas de mailing directo en el departamento de ventas. Varios de los problemas de marketing pueden resolverse mediante la utilización de datos secundarios. Un investigador, por ejemplo, puede localizar fácilmente los gastos regionales en publicidad basándose en la información ofrecida por algún medio especializado en el tema. Los datos secundarios casi siempre se utilizan en cualquier proyecto de investigación porque su obtención es rápida y relativamente económica. Hay que tener ciertas precauciones sobre la información secundaria. Cuando se efectúa la recolección de información secundaria es conveniente tomar ciertos recaudos como lo que a continuación vamos a mencionar. Los datos secundarios tienen objetivos diferentes de los que posee el investigador de mercado. Por lo tanto, los mismos poseen limitaciones y hasta es posible que en algunos casos dicha información no sea útil o relevante. Pueden existir varias alternativas sobre una misma variante. Ante ello, el investigador debe tener criterios claros para la selección de los datos que convengan al tema de la investigación. Un ejemplo de ello sería cómo medir un segmento de mercado, por su nivel de educación o por su nivel económico. Por ejemplo, en algunas ocasiones resultará conveniente completar y complementar la información secundaria con datos de otras fuentes u obtenidos mediante trabajo de campo. Los datos tienen cierta importancia los datos secundarios y son que facilitan la definición del problema de investigación, facilitan la obtención de datos primarios y pueden evitar desperdiciar esfuerzos. Las fuentes primarias son datos originales producidos específicamente para satisfacer el objetivo de la investigación. Podemos decir que son datos a medida y que se obtienen aplicando procedimientos especiales. En este gráfico se pueden apreciar cuáles son los instrumentos que se utilizan para obtener los datos primarios. La observación es uno de los instrumentos, ¿no? Que es la obtención de datos y posterior elaboración de conclusiones sobre el mercado realizado, la contemplación de las conductas y comportamientos motivacionales de compradores, vendedores y distribuidores. La observación mecánica es cuando la misma se realiza mediante el uso de un video u otro tipo de instrumento que nos permita cumplir el objetivo. Es evidente que la observación aplicada a la investigación de mercados es diferente en algunos aspectos a la observación que comúnmente realizamos los seres humanos. ¿Y qué es lo que convierte a la observación en una cuestión científica? Cuando reúne los siguientes requisitos que aquí los vamos a nombrar. Cuando se efectúa una registración en forma metódica, cuando posee una planificación en forma sistemática y cuando se aplica para un propósito de una investigación predeterminada. Cuando se utiliza esta técnica de investigación para la recopilación de datos, los mismos deben atestiguar y registrar la información conforme ocurren los hechos, o bien recopila la evidencia de los registros de los acontecimientos ya ocurridos. La observación es un método que generalmente se utiliza como complementario de otros métodos. ¿Por qué motivo? Por las limitaciones que tiene y que son. Con la observación no podemos conocer las actitudes, las percepciones ni las preferencias. Esto significa que si bien sabemos cómo ocurren los hechos, no podemos determinar por qué ocurre. Otro de los instrumentos son las entrevistas. Es el contacto personal que mediante la realización de una entrevista a manera de una charla, donde se pretenden detectar las actitudes, motivaciones o prejuicios de aquellos a los que se les está entrevistando respecto del tema que se pretende investigar. Este método es más conocido como entrevista en profundidad y requiere cierta preparación del entrevistador para poder llevarla a cabo, ya que con la misma se pretende ir más allá de las respuestas que se pueden lograr mediante la aplicación de una encuesta estructurada. Para aplicar la técnica de la entrevista en profundidad, se aconseja la utilización de un grabador a los efectos de no perder detalles de la entrevista en su posterior transcripción. La
Las entrevistas también pueden realizarse a través de encuestas en las cuales previamente se estructuran las preguntas vinculadas al tema de la investigación y sobre las cuales pretende obtener respuestas del grupo seleccionado. Algunas de las posibilidades de administrar una encuesta puede ser en forma personal, que es el más conocido y utilizado de los métodos para obtener información. Es necesario elaborar un cuestionario que contenga las preguntas que se consideran necesarias para lograr el objetivo propuesto. Las personas interrogadas, frecuentemente numerosas, conforman un subgrupo de una población que se la define como muestra. Otra manera es por teléfono. Es un método usado en forma bastante frecuente y para ello se requiere de que la población muestra posea teléfono y mediante el mismo se efectúan las preguntas que integran el cuestionario y que han sido preparadas de antemano. Otra forma es por correo postal. Esta metodología implica el envío del cuestionario al domicilio vía postal. Una de las características es que el cuestionario debe ser realizado con una estructura razonable a su interpretación y respuesta por parte del encuestado. Por Internet es uno de los medios más pertinentes para obtener información debido al crecimiento de usuarios que registra la web en todo el mundo. Para la utilización de este medio es posible hacerlo de dos maneras diferentes, utilizando una página web y exhibir allí la encuesta, o enviando el formulario de la encuesta por medio de correo electrónico. Otra es por experimentación, es una puesta a prueba en un ámbito limitado de un producto, un precio, envase o de una publicidad, y estudio de las reacciones de este estímulo produce en el segmento público seleccionado. Esta técnica es bastante frecuente en las exposiciones, ferias o bien en los supermercados donde se efectúan degustaciones de determinados productos o pruebas de conceptos para determinar la satisfacción del usuario sobre determinados servicios. Y otra forma es el grupo focus group. Los focus groups, sesiones de grupo o discusión moderada, son por definición de acercamiento directo y cualitativo de una investigación. Es una entrevista conducida de una manera no estructurada y natural y por un asesor entrenado para dirigir un grupo de entre 6 o 10 personas. Ahora bien, al momento de decidir cuál es el método más conveniente a adoptar para obtener datos mediante encuestas, es recomendable tener presentes algunos criterios, y son los siguientes. La complejidad y versatilidad. Cuán sencillo y directo debe ser el medio a utilizar para lograr la información necesaria para lograr el objetivo de la investigación. Otro criterio a tener en cuenta es la cantidad de información. ¿Qué cantidad de datos se pueden lograr sin inconveniente mediante el tipo de técnica seleccionada? El control de la muestra. Determinar la facilidad o dificultad para identificar los elementos de la población seleccionada, sobre la cual se realizará el estudio de las personas que contestarán el instrumento seleccionado para lograr la información. El porcentaje de respuesta, el porcentaje de encuestas que han sido respondidas por la población seleccionada. La rapidez, es determinar cuál es el medio más apropiado para que se pueda cumplir en el tiempo establecido con la obtención de la información buscada.